No manche tus labios, impúdica voz.
sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Buenas noches, mis apreciados hermanos. Agradecido con Dios porque nos regala el privilegio de comunicarnos con nuestros hermanos a través de estas líneas, y también agradecido con nuestros hermanos que se conectan en esta hora para escuchar palabra de Dios. Que el Señor haga una obra transformadora en nuestras vidas a través
del contenido de este mensaje. Quiero invitarlos para que tengamos la lectura escogida para esta hora de la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Es un texto conocido. Dice: y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando él despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Y no sabía que el Señor se había apartado de él. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, gracias Señor, porque nos dispones a esta hora para escuchar palabra de Jehová. Gracias Señor, porque podemos estudiar libremente tu palabra en esta hora. Danos sabiduría al abrir las páginas sagradas de la Biblia y que podamos escuchar no a un humano, sino a Dios, hablándonos a través de esta palabra. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero referir a ustedes una historia muy conocida por muchos, tal vez desconocida por muchas personas también, pero sobre todo que nosotros los cristianos tal vez la hemos puesto a un lado en muchos detalles, y esos detalles son los que hacen que esta historia sea de gran relevancia para nosotros como cristianos para este tiempo. Y historia de Sansón, una historia contenida en el libro de Jueces, en los capítulos 13 hasta el 16. Narra una historia dedicada, la Biblia, acerca de Sansón, un hombre escogido desde el vientre de su madre, escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Él debía ser nazareo, como lo narra la palabra de Dios. Nazareo desde su nacimiento. ¿Qué quería decir o qué quiere decir la palabra nazareo? Era una palabra que restringía a un cristiano y que hoy debía también restringirnos a nosotros como nazareos, hijos de Dios. Dice que no debía beber vino ni sidra, ni ningún producto de la uva que fuese fermentado. Esa era una de las cualidades del nazareo. Otra era que no debía pasar navaja por su cabeza, o sea que no debía raparse su cabello. Y el tercer punto era que no debía acercarse a ningún cuerpo muerto, por muy cercano a su familia que sea, que sea, no podía acercarse a ningún cuerpo muerto. En otras palabras, el nazareo hacía un voto, y era un voto delante de Dios de dominio propio, semejanza de lo que era un sacerdote del pueblo de Israel, con una vida consagrada, una vida de temperancia, una vida en obediencia estricta a Dios. Sansón, en su juventud, empezó relacionándose con amistades no gratas,
con amistades de los propios filisteos, a los que él debía combatir, a los que él fue llamado a destruir, pero él empezó a hacer alianza con ellos, a hacer alianza con el pueblo enemigo. Y esto le acarreó cantidad de situaciones muy difíciles y todos pues en gran manera lo conocemos ya. Mis apreciados hermanos, la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 6, los versículos 14 al 16, nos dice, y todos conocemos este texto, ¿qué armonía hay o qué igualdad hay entre los crédulos o entre los creyentes y los incrédulos? ¿Qué unidad hay entre Cristo y Satanás? ¿Qué unidad hay o qué igualdad hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y ahí, si ustedes leen el texto bíblico, los textos de 2 Corintios del 14 al 16, vemos cómo se presentan una cantidad de detalles importantes acerca de la armonía que debe haber entre el cristiano y Dios mismo. Mis hermanos, la historia nos dice que Sansón se enamoró en Timat de una dama bonita, dice la Biblia, una joven filistea. Y mis apreciados hermanos, él le dijo a sus padres solamente cuando emparentó con ella, le dice, ella me agrada, ella es agradable a mis ojos. Vamos a leer en el libro de Jueces, el capítulo 14 y versículo 3. Dice, sus padres le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo mi pueblo para que vayas a tomar una esposa de los filisteos incircuncisos. Él contestó, tráemela, tómamela, porque esta me agradó. Así que, mis hermanos, ella emparentó con los filisteos y no se preocupó de cómo agradar en la mejor forma a Dios, sino que quiso agradarse a sí mismo. Era un joven lleno de orgullo, lleno de suficiencia. Era una persona que, sabiendo los planes de Dios, cometió una cantidad de errores. Fue haciendo alarde de todos los conocimientos que tenía, alarde de los talentos que Dios le había dado, de los dones que tenía, y haciendo alarde de las bendiciones que Dios había derramado sobre él. Violó las leyes del nazareato, que era el plan que Dios tenía con él. Su relación con Dios, mis hermanos, se fue deteriorando a tal punto que, como registra la palabra del Señor, terminó recostado en una mujer que todos conocemos y que la Biblia declara como Dalila, una mujer filistea, una mujer que estaba asediada por los líderes de ese pueblo, sobornada, y la obligaban a que descubriera en qué residía la fuerza de Sansón. Seguido le asediaban para que ella
asediara también a Sansón para que lo acosara y descubriera a ella en qué estribaba la fuerza que él tenía, porque querían destruirlo. Fue tan lejos la amistad con ella que finalmente un día él, por sus acosos y por su gran afecto y atracción que ella ejercía sobre él, le contó su secreto. Su secreto todos lo conocemos, pero quiero que lo ratifiquemos en el libro de Jueces 16, 17. Y le descubrió todo su corazón. Le dijo, nunca llegó navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios, dice el registro bíblico. Desde antes de nacer, soy nazareo. Si me raparan, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaría y sería como cualquier hombre. Así que mis hermanos, Dalila le tendió la trampa y ahora cuando él le descubrió su secreto, le tiende la otra trampa y es que avisó a todas las personas que se encargarían de raparle su cabeza. Dice el registro que después de esto se acostó con ella, quedó profundamente dormido y en la noche llegaron las personas quienes ya tenían arreglado para cortarle su cabellera. Registra la palabra de Dios que en el libro de Jueces, ahí mismo, en el capítulo 16, versículos 20 y 21, el texto bíblico, ella le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón entonces, cuando se despertó de su sueño, dijo, haré lo mismo que he hecho en todas las demás ocasiones. Saldré victorioso. Pero dice que esta vez él ya no salió victorioso. No se daba cuenta que Dios ya se había apartado de él. Qué triste historia, mis hermanos. Un hombre separado de Dios para el servicio de Dios. Un hombre que debía ser preparado para salvar al pueblo de Israel como un salvador. Pero ahora, finalmente, él mismo era separado de Dios. Dios se había apartado de él. El poder del Espíritu de lo alto ya no le acompañaba. En ese Espíritu de Dios residía la fuerza de Sansón, ahora siendo abandonado por Dios, abandonado por el Espíritu. El poder de lo alto se había ido. Él estaba totalmente solo. Ahí estaba empezando las consecuencias de su abandono de la parte espiritual. Mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, joven que está escuchando, tal vez en muchos momentos de tu vida, tal vez en muchos momentos nos hemos sentido abandonados de Dios. Pero déjenme decirles que no estamos abandonados de Dios. Somos nosotros quienes abandonamos al Señor y nuestras propias prácticas nos llevan al embellecimiento de este mundo y a perder como cristianos el poder
y la misericordia de Dios cuando nos dejamos en los brazos del enemigo. Tal vez nosotros mismos como dirigentes, como líderes de la iglesia, hablo no solamente con nuestros hermanos, sino con nuestros líderes. Sansón era un líder del pueblo de Dios. Para eso había sido llamado. Tal vez damos consejos. Tal vez oramos mucho con las personas. Tal vez, mis hermanos, damos estudios bíblicos y hacemos muchas cosas en bien de los demás. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestras propias vidas delante de nuestro Dios? ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo manejamos nuestros talentos? ¿Y cómo manejamos sobre todo esa vivencia diaria que debemos de llevar con Jesús de nuestro lado? ¿Qué cosa pasa o qué ha pasado en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros cuando aparece la crisis? Sansón, un hombre que creía estar muy bien preparado, pero se metió en un sueño traidor con esta mujer y finalmente su vida terminó en nada, por lo menos en ese momento, en ese instante. Tal vez como Sansón nos sentimos confiados, nos sentimos seguros, pero de un momento a otro como Sansón nos damos cuenta que todo se ha derrumbado o que todo se está derrumbando. Parece que Dios nos ha abandonado, pero no es eso, mis apreciados hermanos. Nosotros hemos abandonado a Dios o nos damos cuenta que lo estamos abandonando. Es para reflexión de nuestras vidas. La Biblia nos cuenta que de manera providencial Sansón fue separado desde antes de su nacimiento para una obra maravillosa. Y cuando nació en su hogar, nos narra la palabra de Dios que su hogar era un lugar de santidad para Dios. Que su hogar, mis hermanos, había una dependencia constante de Dios por parte de sus padres. Y mis hermanos, Dios lo bendijo espiritualmente. Dios lo colmó de bendiciones. Dice en Jueces capítulo 13, los versículos 24 y 25, dice que se dejaban ver grandemente las bendiciones de Dios en el pueblo de Israel a través de este personaje, a través de Sansón. Quiere decir eso que Dios estaba guiándolo porque iba a ser el Salvador del pueblo de Israel, que lo iba a salvar de los enemigos. Pero mis hermanos, este hombre sacado, tomado, escogido para una buena obra, quedó después olvidado porque su vida fue contraria, su forma de obrar contraria a los planes del Señor. Sansón olvidó cómo Dios quería guiarlo y cómo a él le habían contado la historia de su nacimiento, de cómo su madre lo engendró por orden del cielo y cómo su vida debía ser una vida llena de seguridad en Dios y de salvación para sus hermanos. Mis apreciados, él se apartó
de la comunión con el Señor. La palabra de Dios, de hecho, no registra en ningún momento ni en ningún punto de cómo Sansón, en su vida de joven o en su vida ya de madurez, llevaba una vida de comunión con Dios, una vida de espiritualidad, de comunión con el Señor. No aparece en ninguna parte. Dice que la vida de él fue un verdadero fracaso. Y esto, mis hermanos, nos da muchas lecciones para cada uno de nosotros. Hoy, para este tiempo, para el cristiano moderno. ¿Cuánto depende? Y es la pregunta que nosotros debemos de estar haciendo al estudiar este mensaje. ¿Cuánto depende nuestra vida cada día con Dios? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo y las bendiciones que el Señor nos da? ¿Qué hacemos a cada tarde y a cada mañana? ¿Será que oramos? ¿Será que estudiamos la palabra del Señor? ¿Será que contamos a otros las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo hacemos cada día? ¿Será que dedicamos tiempo al culto personal y a la comunión con Dios cada día? ¿Será que pedimos al Señor la fe, el buen carácter, una fe necesaria para vivir cada día y no apartarnos de Dios? Y que cuando se presenten las crisis, nosotros poder tener una fe suficiente, un poder de lo alto que nos ayude a seguir incólumes hacia adelante en los caminos del Señor. ¿Será que cuando vienen las dificultades a nuestra vida, mis hermanos, se desenmascara nuestra situación y nos damos cuenta demasiado tarde que los filisteos vienen encima de nosotros? Nos damos cuenta demasiado tarde los faltantes que hay en nuestra vida espiritual. Ojalá que no sea así. Ojalá que nuestra vida cada día esté escondida en Jesús. Pero es momento de reflexionar y que a última hora no nos demos cuenta, como Sansón, Dios ya se había apartado de él, o mejor, él se había también apartado de Dios. Mis hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 3 y el versículo 8, quiero leerlo textualmente. Génesis 3, 8, dice que entonces oyeron a Dios. Está hablando de la primera pareja del Edén, de Adán y Eva. El Señor que se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Escucharon a Dios primero. Dice que se escondieron de la presencia de Dios. Pero hay un detalle muy importante que es el que quiero que resaltemos en este estudio. Dice que en las horas de la tarde Dios se paseaba en medio del Edén. Quiere decir esto, sin duda, que Dios visitaba a esta pareja mañana y tarde. Tenía una comunión constante con sus hijos, al igual que Él quiere tener una comunión con nosotros
a mañana y tarde. Inclusive hubo un esquema de adoración en el tiempo de Moisés con el pueblo de Israel. Dice que en Éxodo 29:39 que a Moisés se le mandó, se le ordenó que debía sacrificar 2 cabritos, uno a mañana y uno en la tarde. ¿Por qué 2 cabritos? ¿Por qué no podía ser uno? Porque Dios quería y quiere que nosotros tengamos una comunión con Él a mañana y tarde. A veces, mis hermanos, nosotros hacemos nuestro culto racional en la mañana y en la tarde llegamos cansados, con ganas de dormir. Y entonces en el día tal vez ni hemos orado. Hacemos una oración de afán en la noche y nos acostamos y estamos a expensas del enemigo. Estamos dándole oportunidad a Satanás, que anda como un león incansable buscando cómo hacer caer a los hijos de Dios. El Señor conoce, Dios conoce el poder devastador del enemigo y por eso no quiere que le demos tiempo al enemigo y por eso quiere mantenernos alejados lo que más podamos de la presencia del enemigo, en comunión con Dios, en comunión con Él. En el libro Mis Hermanos de Apocalipsis, capítulo 14 del 6 al 13, está el mensaje del remanente, el mensaje de los 3 ángeles para el pueblo de Dios. Un mensaje, mis hermanos, que usted y yo debemos de dar a través de la palabra, pero a través también del testimonio diario, de una vivencia con Jesús. Y me pregunto, ¿estaremos dispuestos nosotros a dar el mensaje en forma hablada y en forma práctica, con nuestro testimonio diario, viviendo una vida en contacto con nuestro Padre Celestial? Preguntémonos eso, mis hermanos. ¿Será que nuestro testimonio habla por nosotros mismos? ¿Qué es lo que dice nuestra vida? ¿Cómo estamos ocupando el tiempo que Dios nos regala y las bendiciones que Él derrama cada día sobre nosotros? El apóstol dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y mis hermanos, podemos dar nosotros de lo que no tenemos. Pensemos en eso. ¿Será que estamos preparados para dar buenos consejos, para dar buen testimonio y para conocer a Cristo, a las personas con quienes nosotros diariamente convivimos en esta tierra? Las estadísticas mundiales de la Iglesia Adventista dicen, mis apreciados hermanos, que solamente el 34% de los hermanos adventistas mundialmente tienen una consagración diaria con el Señor, que solamente el 34% de los adventistas en el mundo hacen su culto racional a mañana y tarde. El resto, mis hermanos, harán una devoción rápida con oraciones que no llegan muy lejos. Y mis hermanos, un pueblo así, un cristiano de esa forma, no puede ser
santificado por el cielo, lo dice la sierva de Dios. No podemos ser santificados cuando dedicamos tan poco tiempo a la palabra de Dios, a la preparación espiritual personal, y cuando dedicamos todo el resto de tiempo a las cuestiones de este mundo. El Señor quiere que cuando lleguen los tiempos difíciles, que vendrán y están muy cerca, pero no solamente los que vienen, son los momentos en que hoy muchos nos encontramos de momento, muchas situaciones que se presentan en nuestra vida de momento y que optamos por pedir a Dios en momentos de que ya el Señor se ha apartado o que nos hemos apartado hace tiempo de Él y que ya prácticamente Dios no obra en nuestras vidas. Pidamos al Señor que nuestra vida sea santificada, que nuestra vida, mis apreciados hermanos, sea una vida de servicio constante a Dios, evitando dar nuestro tiempo al enemigo, y que todo lo que hagamos sea en compañía con nuestro Creador. Nuestras palabras y acciones y pensamientos sean siempre dirigidos por el cielo y de nuestra parte dirigidos al trono de la gracia. Es difícil, mis hermanos, hacer en público, dice la sierva de Dios. Es difícil hacer en público lo que nosotros no hacemos en privado. Tremenda recomendación, tremendas palabras. Es difícil hacer en público lo que no hacemos en privado. Volvamos, mis hermanos, al altar de Dios. Volvamos nuestros corazones al llamado que Dios nos hace, al culto familiar, día en la mañana y en la noche. No nos acostemos, mis hermanos, con lo que hicimos en la mañana. Tal vez las faenas del día, tal vez las preocupaciones del día, los trabajos nos hacen olvidar de nuestro Dios. Y entonces en la noche, a veces, tristemente, ni oramos para acostarnos. Pidámosle al Señor una convicción de corazón, una convicción sincera y un deseo de agradar a nuestro Dios. Sansón, mis hermanos, después de esta triste historia que ya la conocemos, sus ojos fueron sacados. Yo quiero leer del libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 16, el versículo 29, 16-29 dice: luego Sansón asió las dos columnas del medio que sustentaba su casa. Se apoyó, que sustentaba la casa. Se apoyó en ellas, en una con la mano derecha y en la otra con la mano izquierda. Y finalmente dijo en el versículo 30, muera yo con los filisteos. Entonces empujó con toda la fuerza y la casa cayó sobre todos los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que mató al morir que los que había matado en su vida. Fue una historia, mis hermanos, triste. Destruyó a una cantidad de gente que estaba en esa fiesta, porque estaban haciendo una fiesta al pez Dagón, que era el dios del agua. Y dice que murió él, y hubo gran mortandad en ese momento por parte de los filisteos.
La comunión con Dios, mis hermanos, se había cortado de parte de Sansón. Y quiero decirle, mis hermanos, que si usted y yo seguimos adelante con los buenos consejos de la palabra del Señor, Dios iluminará nuestra vida. Nuestro carácter será transformado. Tendremos testimonios que mostrarán nuestro caminar cada día con Jesús. Tendremos testimonio que, como dice la palabra del Señor, un testimonio silencioso, una vida de pensamiento en Dios, una vida de silenciosa oración y de arduo trabajo en Cristo, podrá llevar muchas almas finalmente al reino de los cielos. La restauración del culto es una de las necesidades más grandes del cristiano para este tiempo, y es un llamado que el Señor nos hace. Conságrate a Dios. A través de la sierva de Dios nos dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Qué maravilloso que nosotros escuchemos palabra del Señor y hagamos caso a estos consejos maravillosos que Él nos regala a través del registro bíblico. Que la bendición del cielo sea derramada sobre su pueblo en esta hora, sobre sus hijos fieles y sobre los que hagamos planes para seguir a Dios en obediencia, seguirle hasta el reino de los cielos. Dios bendiga los hijos de su pueblo. Dios nos dé sabiduría. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Vamos a orar, mis apreciados hermanos, y luego escucharemos un himno. Tentado no seas, el himno 372, pero vamos a orar. Oremos. Padre bueno, misericordioso Dios, gracias, Señor, porque cada día quieres que tus hijos seamos de una verdadera calidad de cristianos en esta tierra. Quieres que tus hijos nos entreguemos completamente a tu bondad, a tu obediencia y a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das consejos sabios que nos ayudarán a vivir confiadamente en esta tierra, preparados para toda buena obra, pero sobre todo, haciendo en esta tierra planes cada día para estar contigo y con la multitud de los redimidos en el reino de los cielos por toda una eternidad. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe crezca cada día, para que cada día nuestras vidas sintamos el deseo de alabar y glorificar tu nombre en todos nuestros actos, en todas nuestras palabras. Que nuestros dichos sean buenos delante de Dios y que nuestra vida sea una vida de testimonio para exaltar tu nombre y para dar a conocer palabra de Dios a los que no conocen. Que la bendición del cielo sea derramada sobre tus hijos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Amén.